Bueno, entonces, Listo, profe Juan Carlos. listo. Ok. ¿Cómo están viendo la cosa? Bien, está ¿Bien? bien la pantalla, está todo bien. Y el Ah, bueno. sonido está bueno. Ah, ok. Bueno, bueno, así. Bueno, pues este siguiente tema que nos convoca el día de hoy es el tema del síndrome nefrítico y nefrótico. Vamos a poner aquí el puntero. Listo. Bueno, para los que no me conocen, pues mi nombre es Juan Carlos Urrego, soy internista y nefrólogo desde hace un buen tiempo, profesor de la universidad. El síndrome nefrítico y nefrótico, pues no es más que una clasificación general que se hace de las enfermedades glomerulares renales con el fin de lograr un abordaje diagnóstico y terapéutico más sencillo. Entonces, como tal, síndrome nefrítico y nefrótico no es una enfermedad en sí misma, sino que se agrupan en una de estas dos categorías algún grupo de enfermedades que comparten un cuadro clínico similar con el fin de facilitar el enfoque diagnóstico. Esto ayuda bastante a hacer el enfoque diagnóstico del paciente con enfermedades glomerulares y entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de estos complejos sindromáticos. El síndrome nefrítico se caracteriza por edema, hipertensión, hematuria, proteinuria que es no nefrótica. La proteinuria no nefrótica es la que es menos de 3.5 gramos porque la nefrótica es de más de 3.5 gramos en el día en orina de 24 horas. Y aumento de la creatinina, el síndrome nefrítico o falla renal aguda. Comparte algunas características con el síndrome nefrótico en el sentido de que también se presenta enema, pero en el síndrome nefrótico la proteinuria es de gran magnitud, más de 3.5 gramos día, a veces son 8, 9, 10, 12, 15 gramos. Como consecuencia de esta proteinuria tan manifiesta, puede presentar y suele presentarse al cabo del tiempo hipoalbuminemia, niveles bajos de albúmina en sangre, hiperlipidemia por algún fenómeno fisiopatológico que explicaré más adelante. Estas personas con síndrome nefrótico puede que tengan o no tengan hipertensión y puede que tengan o no tengan aumento de los niveles de ácidos, creatinina y BUN, es decir, pueda que tengan o no como tal algún grado de falla renal. Entonces, estos son los rasgos distintivos que caracterizan cada uno de estos complejos sindromáticos. Con base en estos rasgos distintivos, uno pudiera hacer un grupo de enfermedades que pudieran manifestarse más como síndrome nefrítico y otro grupo de enfermedades que pudieran manifestarse principalmente como síndrome nefrótico. Esta lista agrupa las más importantes, como las más importantes que causan síndrome nefrítico, entonces está la glomerulonefritis posinfecciosa en el primer lugar, está nefropatía por IgA y el lupus, el compromiso renal por lupus. Hay otras menos frecuentes, como esta glomerulonefritis membranoproliferativa, síndrome hemolítico urémico o pulpa de Noche-Lane. Y en el caso del síndrome nefrótico, en los adultos lo más común suele ser la nefropatía membranosa, esta glomerulonefritis focal y segmentaria, nefropatía de cambios mínimos, nefropatía diabética. El lupus, como pueden ver, puede compartir o puede presentarse como síndrome nefrótico, pero también como síndrome nefrítico, la nefropatía por VIH, entre otras. Entonces, si se agrupan estos dos grupos, pudiera uno primero inicialmente dar un enfoque más apropiado hacia qué enfermedad pudiéramos estar orientando nuestros esfuerzos diagnósticos. Vamos a empezar entonces a caracterizar de forma más profunda el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico entonces consiste en la pérdida en rango nefrótico de más de 3.5 gramos por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal al día de proteínas, digamos que genéricamente más de 3.500 miligramos de proteínas diarias en orina 24 horas, albúmina baja en sangre, edema e hiperlipidemia. Este síndrome nefrótico puede ser primario. Primario se refiere a que son enfermedades propias renales glomerulares que causan el síndrome nefrótico, como la nefropatía de cambios mínimos, la glomerulonefritis focal y segmentaria. Son nombres que vienen del hallazgo histopatológico. Más adelante explicaré de alguna forma por qué estos nombres tan particulares.
La nefropatía membranosa entre los principales, pero también puede ser secundario, y secundario es a enfermedades sistémicas. Las enfermedades sistémicas que más comúnmente causan síndrome nefrótico son la principal, la primera, la más frecuente, la nefropatía diabética, el compromiso renal por diabetes, el lupus, el mieloma múltiple y menos común, más bien como raro, amiloidosis o enfermedades relacionadas con virus como el VIH, hepatitis B, hepatitis C y otros asuntos como reacciones a medicamentos como sales de oro, heroína, AINES, etc. Entonces, esos son los grupos en los cuales uno podría diferenciar si es idiopático primario o si es secundario a una enfermedad sistémica. Un breve repaso de la nefrona, de la unidad funcional renal que se llama nefrona, que consiste básicamente en este ovillo glomerular que está integrado por la arteriola aferente, la arteriola eferente, el espacio de Bowman, el espacio urinario y el túbulo contornado proximal para llegar a todo el sistema tubular y después finalmente todo el sistema excretor hasta los uréteres y la vejiga. Y aquí de forma más esquemática quiero resaltarles entonces de este ovillo glomerular este segmento que corresponde a la barra de filtración glomerular, estos pequeños segmentos, en esta línea puntuada se esquematiza el endotelio capilar, la luz del capilar aquí en el centro del resaltador. Esta línea continua representa la membrana basal glomerular y esta corresponde al gráfico de un podocito. Estos tres segmentos, el endotelio capilar, la membrana basal glomerular, los podocitos o células epiteliales, corresponden a lo que se denomina la barrera de filtración glomerular. Son el sedazo del riñón que hace que se filtren la mayoría de solutos, se filtra el agua, se filtran electrolitos, pero no permite la filtración de proteínas. En el síndrome nefrótico, este es un esquema de la barrera de filtración glomerular en microscopía electrónica. Aquí está la luz del capilar, es un capilar fenestrado. Estas son las fenestras. La membrana basal glomerular, aquí teñida de oscuro, y los podocitos o los pedicelos de sus podocitos. En esta microfotografía electrónica pudiera verse una imagen en tercera dimensión de los podocitos con su núcleo central y sus pedicelos o paticas que rodean ese ovillo glomerular. ¿Por qué se produce la proteinuria? Se produce la proteinuria porque existe daño, y es un daño inmunológico, en alguno de los componentes de esta barrera de filtración glomerular. Entonces, ¿qué es lo que daña la barrera de filtración glomerular? Es un daño inmune. Normalmente son complejos inmunes que se pueden depositar en diferentes segmentos de la barrera de filtración glomerular. Aquí a manera de ejemplo pongo la nefropatía membranosa, que se llama nefropatía membranosa porque se producen complejos inmunes que se depositan en la membrana basal glomerular, por eso se llama nefropatía membranosa. Hay otro grupo de enfermedades, también a manera de ejemplo, que se llaman las enfermedades de los podocitos o las podocitopatías, en los cuales estos complejos inmunes, antígenos, anticuerpos o complejos antígeno-anticuerpos dañan los podocitos con sus pedicelos y son estos, por ejemplo, la nefropatía de cambios mínimos o esta enfermedad que se llama la glomerulopatía o glomerulonefritis focal y segmentaria. Aquí les muestro una microfotografía de cómo se ven esos complejos inmunes en una microscopía electrónica. Con un poquito de imaginación vemos este espacio que es el espacio vascular de la célula endotelial. Este es el núcleo de la célula endotelial, el endotelio. Detrásito del endotelio está la membrana glomerular y aquí están los podocitos y pedicelos que en esta microfotografía no se ven tan bien como se veían en las otras imágenes, porque existen estos manchones negros acá, señalados con las flechas, que son los complejos inmunes que han dañado la membrana basal glomerular y de paso también han dañado la arquitectura de los podocitos con sus pedicelos. Entonces son enfermedades inmunológicas que dañan algunos de los segmentos de la barrera de filtración glomerular. De esta forma se ve en la patología con una tinción que se llama de inmunofluorescencia los complejos inmunes depositados a lo largo de la membrana basal glomerular, complejos inmunes que son de IgG en este caso. ¿Qué pasa entonces en el síndrome nefrótico? Ante el daño de la barrera de filtración glomerular pasan moléculas que no deberían pasar y las que no deben pasar son las proteínas
Y las proteínas pasan de todo tipo, pasan albúmina, globulina, transferrina, fibrinógeno, incluso pasan lípidos y otros tipos de proteínas. Al pasar estas proteínas, se produce, pasemos esto para acá, a ver, se produce edema, y la fisiopatología del edema se grafica de la siguiente manera: hay pérdida de proteínas, se baja la presión oncótica en la sangre, esto es sensado por los sistemas de regulación de la volemia como hipovolemia, se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, se activa la secreción de vasopresina, se activa el simpático, y por todos estos mecanismos se produce entonces el edema en el síndrome nefrótico. A ver, ¿qué no quiere pasar? Entonces el edema es consecuencia de la retención de agua y sodio por la activación de estos mecanismos compensatorios a la hipovolemia que sensa. Puede ser hipovolemia verdadera o una falsa hipovolemia. Produce entonces un edema que característicamente es un edema que deja fobia, como el de aquí de la foto. Otro de los rasgos distintivos del síndrome nefrótico es la presencia de hipercolesterolemia, a veces en rango muy severo, hipertrigliceridemia, grados variables de aumento del LDL y el HDL. Esta hiperlipidemia, ¿por qué se produce? Primero, porque por alguna razón no muy conocida hay aumento de síntesis de lipoproteínas en el hígado, pero sobre todo porque existen déficits de estas enzimas, lipoproteínas lipasas, lecitilcolesterol transferasas, que se pierden en la orina en el síndrome nefrótico, que son las enzimas involucradas en el catabolismo de las lipoproteínas. Por ende, entonces, el aclaramiento, la depuración de esas lipoproteínas está reducida y se aumentan los niveles en sangre. También hay hipertrigliceridemia, pero no se ha podido elucidar el mecanismo claro de la hipertrigliceridemia. Entonces, hay disminución de la depuración de los lípidos, y por este mecanismo, entonces, aumentan los lípidos en sangre. Todo lo anterior, el edema, que puede causar incluso hipertensión, y la hiperlipidemia también produce un aumento del riesgo cardiovascular y una aterosclerosis acelerada asociada a disfunción endotelial, e incluso la hiperlipidemia también está implicada en la progresión del daño renal. Además de la hiperlipidemia, los pacientes con síndrome nefrótico tienen un síndrome o un estado de hipercoagulabilidad. Dependiendo de la enfermedad, unos tendrán más estados hipercoagulables que otros, y estos estados hipercoagulables se producen porque existen algunas proteínas o factores anticoagulantes que se pierden en la orina: la proteína C, la proteína S, la antitrombina 3, y también existe aumento en la producción y en los niveles de ciertos factores coagulantes como el factor 5, factor 8 y el fibrinógeno. Estos fenómenos hacen que las personas con síndrome nefrótico tengan una alteración en el sistema fibrinolítico, que, asociado a cierto incremento en la reactividad plaquetaria, en la función endotelial, incluso algunos que pueden tener trombocitosis, tengan un riesgo aumentado de tener trombosis, especialmente del lado venoso, trombosis venoso. En general, el riesgo incrementado de trombosis de ellos es del 26%. Casi siempre se produce en las piernas, trombosis venosa profunda en los miembros inferiores, pero también puede producirse en cualquier otro segmento venoso, venas renales, tromboembolismo pulmonar. Son personas más propensas a los fenómenos tromboembólicos venosos. Además, los individuos con síndrome nefrótico tienen pérdida de factores relacionados, proteínas, anticuerpos, con la inmunidad principalmente humoral. Se pierde IgG, se pierden algunos factores relacionados con el complemento, se altera en general la opsonización para la eliminación o lisis de las bacterias, y los hace más propensos a las infecciones, especialmente las infecciones por gérmenes encapsulados como el neumococo, estafilococo, gram negativos, principalmente las bacterias. También existen grados variables de alteración de la función tiroidea por pérdida de las globulinas fijadoras de la hormona tiroidea en la orina, pérdida de T4, pérdida de la vitamina activa de la forma de vitamina activa de la 25-hidroxivitamina D3. Y al final, con el paso del tiempo, si el paciente sigue perdiendo muchas proteínas por la orina, pues va a haber desnutrición. Con la retención de líquidos y sal se presenta hipertensión, y esta filtración de proteínas a nivel glomerular
estas proteínas luego se reabsorban a nivel tubular, en los túbulos proximales y distales. Esa filtración y esa reabsorción tubular de proteínas hace que se produzca una reacción inflamatoria apofiótica que conduce a un daño renal progresivo y se genera la enfermedad renal crónica, que puede terminar a ser una enfermedad renal crónica terminal y el individuo incluso con el paso de los años terminar necesitando terapias de reemplazo renal como la diálisis. Tal vez esta es la complicación, digamos, como más temida, que es el daño renal progresivo, la enfermedad renal crónica, finalmente la pérdida funcional renal total. Estos son los rasgos entonces del síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico es el otro grupo de enfermedades que nos va a tomar este resto de tiempo. En el síndrome nefrítico pongo la foto de un niño porque el síndrome nefrítico es característicamente o lo más frecuentemente visto es en una entidad que se llama la glomerulonefritis postinfecciosa que ataca a los menores después de que han tenido infecciones estreptocóxicas en la piel o en la faringe. Es como la enfermedad modelo que se utiliza para aprender sobre el síndrome nefrítico, para ver sus rasgos clínicos, pero muchas otras enfermedades, aparte de la glomerulonefritis postinfecciosa, pueden producir síndrome nefrítico. En el síndrome nefrítico, normalmente lo que es un daño del lado vascular de esa barrera de filtración glomerular. Habíamos hablado de que en el síndrome nefrótico con frecuencia se afectan los podocitos, se afecta la membrana basal glomerular. En el síndrome nefrítico lo que más se afecta es el lado vascular de esa barrera de filtración glomerular, es decir, el endotelio capilar o las regiones aledañas. Es caracterizado por hematuria, que no se presenta en el síndrome nefrótico, edema, el edema suele ser un edema que no es tan severo como en el síndrome nefrótico, hipertensión, puede haber incluso disminución del volumen de orina, oliguria o incluso estanuria, y la proteinuria que se presenta es no nefrótica, alrededor de 1 gramo, 2 gramos de proteínas en orina de 24 horas. La enfermedad que más comúnmente causa síndrome nefrítico es la glomerulonefritis postinfecciosa, que como ha mencionado afecta sobre todo a los menores de edad después de las infecciones estreptocóxicas, pero no solamente las infecciones estreptocóxicas pueden dar nefritis, glomerulonefritis postinfecciosa. En los adultos sobre todo vemos es la nefropatía por IgA, la nefritis lúpica, la afectación renal por lupus, algunos tipos de glomerulonefritis idiopáticas o sin causa conocida que se llama la membrana proliferativa, y en menores también está descrito como un síndrome nefrítico de un curso agresivo con compromiso en la piel, y es algo que se ve sobre todo en pediatría, la púrpura de Knox-Lane. Pero la enfermedad distintiva es la nefritis postinfecciosa. ¿Por qué se produce el síndrome nefrítico? Entonces, de forma similar al síndrome nefrótico, lo que se produce son fenómenos autoinmunes frente a componentes glomerulares que comprometen la barrera de filtración glomerular. En la glomerulonefritis postinfecciosa hay depósitos de inmunocomplejos que se localizan a nivel endotelial o subendotelial. En otras enfermedades como el lupus eritematoso, que también da síndrome nefrítico, se producen anticuerpos prácticamente contra varios o casi todos los segmentos del glomérulo, el mesangio, contra el endotelio capilar, principalmente que producen el síndrome nefrítico, son anticuerpos contra los núcleos de las células endoteliales, incluso también pueden presentarse anticuerpos contra la membrana basal glomerular, causa algún tipo de nefropatía membranosa también, pero asociada al lupus. Y en el síndrome nefrítico, que es por nefropatía por IgA, se produce este depósito del anticuerpo IgA en el mesangio que termina comprometiendo también la barrera de filtración glomerular y causando el síndrome nefrítico, dando hematuria, proteinuria, hipertensión. La nefritis posinfecciosa, que es la enfermedad prototipo que da síndrome nefrítico, es en el 80% de los casos asociado a enfermedades bacterianas, especialmente el estreptococo beta hemolítico del grupo B, pero también se ha descrito en otras infecciones, infecciones por ejemplo parasitarias como la malaria, toxoplasma, esquistosoma, infecciones por hongos e incluso infecciones por virus. Volvamos nuevamente al cuadro clínico del síndrome nefrítico. Lo que vemos es hematuria. Esta hematuria es una hematuria de origen glomerular. Como es una hematuria de origen glomerular, los hematíes han pasado
por la barrera de filtración glomerular, han pasado por la fenestra del endotelio, han pasado por la membrana basal glomerular, muchos de ellos se rompen, pasan por los túbulos, liberan el grupo M y da una hematuria que es como de color marrón. Yo lo describiría, creo que por acá tengo alguna fotico. No, bueno, da una hematuria de origen marrón que al microscopio, si le pidiéramos a la bacterióloga que hiciera una revisión morfológica con una lente de luz polarizado, se ven los eritrocitos dismórficos, es decir, como deformes por el paso por los segmentos tubulares, el glomérulo, y da una orina marrón. La hematuria es una hematuria de origen marrón en la gran mayoría de los casos. Hay edema, normalmente es un edema palpebral matutino que cede con el paso de las horas y al final de la tarde se presenta el edema pesperal en el 90% de los pacientes. El edema no es tan notorio, no es tan masivo, tan severo como el del síndrome nefrótico. En el 80%, 75-80% de los casos hay hipertensión y los pacientes notan en la gran mayoría de ocasiones que el volumen de orina ha disminuido. En casos más severos se presenta falla renal aguda, se aumenta la creatinina de forma aguda en días a semanas, incluso puede haber oliguria o anuria, y dependiendo de la enfermedad de base pudieran presentarse otros síntomas. Por ejemplo, si estamos en presencia de infecciones concomitantes, pues fiebre, en fin. Si, por ejemplo, el paciente estamos en el contexto de un lupus, puede presentarse artralgias o artritis. Si tiene algún grado ya de enfermedad renal crónica, pues puede haber palidez por anemia. En los niños puede presentarse dolor abdominal, por ejemplo, en los casos de la púrpura de Noche-Olem. Es decir, que los síntomas sistémicos dependerán de la enfermedad de base que está causando este síndrome nefrítico. Cuando le hacemos los paraclínicos al síndrome nefrítico, pues el primer examen que mandamos tomar es el parcial de orina y en el 100% de los casos hay hematuria, hay presencia de eritrocitos dismórficos. Para valorar estos eritrocitos dismórficos debemos pedir específicamente a la bacterióloga que haga una evaluación del porcentaje de eritrocitos dismórficos para que haga el conteo de los mismos. La proteína puede ser variable, pero siempre es no nefrótica, es decir, menos de 3.5 gramos. Lo que usualmente se ve es que es entre 1 y 2 gramos. Hay presencia de cilindros, que los que marcan esta enfermedad es la presencia de cilindros hemáticos, pero también pueden verse cilindros hialinos, granulosos, leucocitarios. Entonces, en el parcial de orina es hematuria, eritrocitos dismórficos, trazas de proteínas en el neuroanálisis y con frecuencia cilindros hemáticos, el rasgo distintivo del síndrome nefrítico. Cuando pedimos la creatinina en sangre, puede o no estar aumentada dependiendo del grado de afectación renal por la enfermedad autoinmune. Puede haber entonces aumento o no en la creatinina y el nitrógeno ureico, y en grados más avanzados de daño renal puede incluso haber hiperpotasemia, como algún hallazgo en las pruebas de laboratorio. Y dependiendo también de la enfermedad de base, de la cronicidad del cuadro, podemos ver o no anemia normocítica normocrómica. Pero en muchas ocasiones el cuadro hemático puede ser normal. Podemos indicar algunos paraclínicos adicionales y estos se solicitan de acuerdo a la sospecha diagnóstica que se tenga. Si la sospecha diagnóstica que se tiene es del lupus, pues solicitamos anticuerpos nucleares que van a ser antinucleares, que van a ser positivos. En el caso de el complemento en la sangre, que es otra prueba que se pide en estos pacientes, vamos a observar complemento sérico bajo en casi todas las glomerulonefritis posinfecciosas, y en el lupus, en otros tipos de nefritis o de síndrome nefrítico no se verá el complemento bajo, pero en lupus y nefritis posinfecciosa el complemento está consumido. Si se sospecha que sea una glomerulonefritis posinfecciosa por infecciones faríngeas o infecciones cutáneas por el estreptococo, podemos pedir los niveles de anticuerpos antiestreptolicinas. Estos anticuerpos antiestreptolicinas son anticuerpos que produce el sistema inmune frente a esta hemolicina de esta pared bacteriana que se llama la estreptolicina. Se miden los niveles y pueden verse elevados entonces en la glomerulonefritis postestreptocóxica. Si se sospecha vasculitis sistémica, que también puede dar síndrome nefrítico, podemos pedir los anticuerpos contra el
citoplasma del neutrófilo, anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. Y si lo que se sospecha son enfermedades más raras, como las enfermedades de Goodpasture, que asocia síndrome nefrítico con compromiso pulmonar de hemorragia alveolar, podemos pedir los anticuerpos contra la membrana basal glomerular. En general, uno pide de norma los anticuerpos antinucleares, el complemento y los anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo como unas pruebas básicas inmunológicas, y ya otras pruebas inmunológicas dependerán del contexto clínico del individuo. No todas las personas, y vamos a hablar ahora ya en forma genérica de síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, no todas las personas van a necesitar una biopsia renal. ¿En qué caso se indicaría como prueba diagnóstica una biopsia renal? En el síndrome nefrótico, cuando no tenemos la causa establecida, si hablamos de que buena parte de nuestros pacientes con síndrome nefrótico pueden tener nefropatía diabética, pueden tener lupus eritematoso, o de pronto tenemos ya diagnosticado un mieloma múltiple, que es la causa del síndrome nefrótico, no sería necesario hacer una biopsia del riñón, pero si no se tiene la causa del síndrome nefrótico, lo pertinente es hacer una biopsia del riñón. Lo mismo pasa con el síndrome nefrítico. Si no se tiene la causa, entonces haremos una biopsia renal. En esta microfotografía podemos ver, por ejemplo, la tinción de inmunofluorescencia de un paciente con síndrome nefrítico, que tiñe los complejos antígeno-anticuerpo de una nefritis posinfecciosa. Todos marcan para verde, pero dependiendo del reactivo que se utilice, entonces el nefropatólogo puede determinar si esto es IgG, si esto es IgA, si esto es complemento, etc. ¿Cómo se hace? Y volviendo un poco, volviendo al síndrome nefrítico, entonces el enfoque diagnóstico del síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico, entonces el enfoque diagnóstico dependerá principalmente de la historia clínica. En la historia clínica es fundamental, por ejemplo, el dato de la edad, si se trata de un menor, de un niño, si hay signos o síntomas relacionados con enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso, por ejemplo, o si se trata de una persona diabética de mucho tiempo de evolución, etcétera. El examen físico en busca de rasgos relacionados con enfermedades sistémicas o rasgos propios del síndrome nefrítico como el edema, la hipertensión. Los paraclínicos, y de acuerdo con su enfoque diagnóstico, iniciar por historia clínica, examen físico para clínicos, pues entonces podemos determinar si hacemos entonces otras pruebas diagnósticas como el complemento, estos anticuerpos que mencioné previamente, marcadores celulares como anticuerpos antinucleares, anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo, etcétera, o incluso la biopsia del riñón. Pero el cuadro clínico es el que va a orientar qué pruebas diagnósticas seguiremos tomando para llegar al diagnóstico final de la causa del síndrome nefrítico. En general, una prueba diagnóstica que orienta o puede orientar bastante en relación con la causa del síndrome nefrítico son los niveles de complemento en sangre, complemento C3 y C4. El complemento suele estar bajo en estas enfermedades, en la nefritis posinfecciosa, en el 100% de los casos, así como en el lupus. En la membrana proliferativa puede o no estarlo, y en la crioglobulinemia, que es una entidad mucho más rara. Y podemos ver complemento normal, entonces, en la nefropatía por IgA, que puede también dar síndrome nefrítico. Otras enfermedades como las enfermedades de los anticuerpos contra la membrana basal glomerular, que se llama la enfermedad o síndrome de Goodpasture, o las vasculitis sistémicas, que lo que tienen son presencia de anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo positivos. Son del tipo de anticuerpos tipo P, anticuerpos tipo C. O en algunas circunstancias de síndrome nefrítico, cuando hay eosinofilia, se pudieran sospechar otras vasculitis como el Chur-Strauss. Entonces, el complemento orienta mucho, porque un complemento bajo orienta a la posinfecciosa y al lupus como causas principales de una nefritis o un síndrome nefrítico. En esta última parte voy a hacer una profundización acerca de la glomerulonefritis post-streptocóxica,
Primero porque es como el síndrome nefrítico por excelencia que se describe en la literatura y segundo porque es tal vez el síndrome nefrítico más frecuente. El síndrome nefrítico por glomerulonefritis post-streptocóxica es una enfermedad principalmente de los jóvenes y su pico de incidencia puede ser entre los 2 y los 6 años, pero también lo podemos ver en los adolescentes, más raro en los adultos. Se puede presentar en forma de brotes epidémicos en la medida en que esos brotes epidémicos estén relacionados con epidemias de infección faríngea por estreptococo o piodermitis por estreptococo, por ejemplo, en colegios, en guarderías, etcétera. Y la infección faríngea o dérmica involucrada en la nefritis postestreptocóxica es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, el serotipo 49 es el que queda con mayor frecuencia la glomerulonefritis postestreptocóxica. ¿Cuál es la patogénesis, la fisiopatogenia de esta entidad? El antígeno del estreptococo, entonces, forma un complejo contra el anticuerpo que ha generado el sistema inmune, pues para combatir la infección, este complejo antígeno anticuerpo se deposita entonces a nivel subendotelial. Si nos imaginamos aquí entonces nuestra barrera de filtración glomerular con las células endoteliales, la membrana basal glomerular, los podocitos y aquí el espacio vascular. Estos complejos antígeno anticuerpos se depositan alrededor del endotelio a nivel subendotelial, activan el complemento, activan en general una cascada inmunológica y lo que hace es dañar las células endoteliares y por ese mecanismo entonces se produce el daño en la barrera de filtración glomerular, la filtración de hematíes, la filtración de proteínas que no sería normal, que no se debe, tendría que ver en una situación normal. En el síndrome nefrítico por glomerulonefritis postestreptocóxica, los síntomas arrancan de un día para otro. La instauración es abrupta. El niño, el joven, un día se despierta con los pies hinchados, con la cara un poquito hinchada y puede notar incluso que tiene hematuria. Y la hematuria suele ser de origen marrón, es de instauración abrupta. Existe un periodo de latencia entre la infección faríngea o la infección de la piel y la aparición del síndrome nefrítico. Esta latencia es 7 a 14 días después de la faringitis, 14 a 28 días después de la epidermitis, es que suele presentarse entonces la glomerulonefritis. Cuando vemos al paciente entonces en el consultorio, en las urgencias, la infección faríngea, la infección cutánea, casi siempre están resueltas. En algunas ocasiones, si la infección cutánea ha persistido, pues pueden verse todavía las pústulas, el impétigo, pero casi siempre lo que hay que tener muy presente es que hay que interrogar en busca de esta faringitis estreptocóxica un par de semanas antes, 1 o 2 semanas antes y unas infecciones cutáneas 2, 3 semanas atrás. Se presenta la hematuria y la proteinuria no nefrótica en las pruebas paraclínicas. Aquí tengo la fotico de cómo se vería la hematuria de un síndrome nefrítico, en este caso una nefritis posinfecciosa, es una hematuria de color marrón. Uno lo podría como asemejar como un Mr. T, más o menos así es como uno de estos test que venden azucarados. Eh, el inicio, como ha mencionado, era en días, se presenta hipertensión, edemas, afecta a niños o adolescentes principalmente, existe la historia de epidermitis o faringitis, nuevamente resalto, y en el uroanálisis habrá hematuria, proteinuria y presencia de cilindros hemáticos, y la hematuria es marrón. ¿Qué pruebas diagnósticas podemos solicitar? El cultivo faríngeo no se debe solicitar, como ha mencionado, la infección faríngea ha ocurrido semanas atrás, entonces no se indica el cultivo faríngeo. Podemos pedir los anticuerpos contra las estreptolicinas del estreptococo, llamados ASTOS. Estos se elevan desde la primera semana, más o menos, pueden persistir elevadas 3 a 4 semanas desde el inicio de su generación. Normalmente se encuentran positivos al momento del diagnóstico del síndrome nefrítico, no se relacionan con la severidad del cuadro clínico y pueden estar positivos mucho tiempo después, meses después. Es decir, tampoco existe una correlación entre la disminución de los niveles de los astos o la persistencia de los niveles de los astos y la resolución de la enfermedad.
En algunos casos puede ser necesario hacer una biopsia del riñón y es cuando no es muy claro el cuadro clínico de síndrome nefrítico por glomerulonefritis postinfecciosa. Normalmente es una enfermedad autolimitada que dura pocas semanas, 2 a 4 semanas. Si la enfermedad tiene una presentación atípica, hay oliguria prolongada o anuria, es decir, una rápida progresión del daño renal que conduce al paciente a que necesite diálisis en un corto plazo en días, no es característico de la nefritis postinfecciosa porque es una enfermedad casi siempre autolimitada, entonces habría necesidad de hacer una biopsia del riñón. Si se presenta proteinuria nefrótica de más de 3,5 gramos, entonces también habría que sospechar algo diferente y sería necesario hacer una biopsia del riñón. Cuando hay una rápida progresión del daño renal y el individuo tiene un rápido ascenso de la creatinina que conduce rápidamente a la oliguria y al daño renal terminal que lo obliga a hacerse diálisis, pues también hay que hacer una biopsia del riñón porque no es el cuadro típico de un síndrome nefrítico por glomerulonefritis postinfecciosa. O cuando la latencia entre las infecciones, piodermitis o infección faríngea, es muy corta o incluso es coincidente, es decir, que estamos con la faringitis ahorita, estreptocóxica y tiene síndrome nefrítico de una vez, pues no es una latencia que corresponda con el cuadro clínico. O no existe una evidencia clara de infección previa que explique este síndrome nefrítico, pues también habría que hacer una biopsia del riñón. Con mucha frecuencia se sospecha inicialmente de síndrome nefrítico por glomerulonefritis postestreptocóxica, pero al final resulta siendo otra situación diferente porque el curso clínico no va hacia la mejoría rápidamente. Con mucha frecuencia en estos jóvenes, adolescentes, sobre todo las mujeres, podemos estar en presencia de un lupus eritematoso. Indicaciones más precisas de la biopsia son una guía más precisa para hacer biopsia, entonces cuando la hematuria persista por más de 3 semanas, cuando la proteína persista por más de 6 meses, o cuando los niveles de complemento estén persistentemente bajos por varios meses, o incluso, o como habíamos mencionado, un curso rápidamente progresivo, con rápido deterioro de la función renal, pudiera ser necesario que se haga una biopsia renal para buscar otras enfermedades diferentes. Esta enfermedad, la nefritis postinfecciosa, tiene una resolución espontánea en 2 a 4 semanas en la gran mayoría de los casos. Normalmente la hipertensión dura un par de semanas, aunque la microhematuria puede llegar a verse incluso por 1 o 2 años y algún grado de proteinuria mínima de bajo grado puede verse incluso hasta por un año. Cuando se presenta en los adultos, el pronóstico es más sombrío y pudiera tener algún grado de secuela definitiva de daño renal crónico definitivo después de presentarse una nefritis postinfecciosa. En los niños casi siempre resuelve por completo y no se ha descrito que luego de una resolución por completo de una nefritis postinfecciosa pueda el joven tener enfermedad renal crónica en el futuro. Pero algunos rasgos del síndrome nefrítico, como la microhematuria o como la proteinuria, pero en un grado muy bajito, pudieran seguirse viendo por algunos meses después de haber tenido la enfermedad. Pero en 1 o 2 semanas baja la creatinina, resuelve la hipertensión, resuelven los edemas y el joven se siente mejor. ¿En qué consiste el tratamiento? Pues el tratamiento es principalmente de observación, de vigilancia, para ver hacia dónde coge esta glomerulonefritis, si tiene ese curso de resolución espontánea en 2 semanas que esperamos aproximadamente, o si por el contrario el curso ha tomado un destino o un rumbo diferente, ha aumentado más la creatinina, se ha deteriorado más. Entonces, primero observación, vigilancia, haciendo pruebas de función renal periódicas y vigilando la hipertensión. Si hubiera una infección activa, pues sería prudente dar antibióticos si la epidermitis persiste. Hay que dar tratamiento de la hipertensión. Los medicamentos de elección son los medicamentos que bloquean el eje renina-angiotensina-aldosterona, como los antagonistas del receptor de angiotensina o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA y ARA2, enalapril, losartán, irbesartán, etc. Si el individuo tiene edema, pues se debe dar un diurético, que el diurético de elección es la furosemida, una tableta al día, y la vigilancia activa. Normalmente entonces se les vigila semanalmente, si no se indicó la hospitalización, con pruebas de función renal y con examen físico
para verificar la hipertensión y la resolución del edema. En el edema hay retención de agua y sal, pues parte del tratamiento es restringir los líquidos y la sal. Puede tener algún valor restringir las proteínas de la dieta o más bien evitar el exceso de proteínas en la dieta. Si existe edema e hipertensión, furosemida. Y para la hipertensión, el medicamento de elección pudiera ser los señores de la ECA o los antagonistas del receptor de angiotensina, pero puede utilizarse para el control de hipertensión si no fuera suficiente con el IECA o ARA2, cualquier otro antihipertensivo como los anticálcicos o como los beta bloqueadores. El tratamiento después, y hablando en términos de síndrome nefrítico, pues será específico de cada entidad también. Si el síndrome nefrítico se documentó que ya no era por una nefritis posinfecciosa, sino que resultó ser un lupus, pues habrá que dar el tratamiento que corresponda a cada entidad en el caso del ejemplo, pues el lupus. En algunos de estos pacientes con síndrome nefrítico que inicialmente se sospechó que era posinfecciosa, pero que resultó que al final no era posinfecciosa, pues hay que estar pendiente porque si es alguna enfermedad de curso progresivo, digamos que de las más temidas como el lupus y de las que más suele confundirse con la posinfecciosa en los jóvenes es el lupus, pudieran terminar con enfermedad renal crónica y necesitar diálisis. Por eso estas enfermedades requieren una vigilancia, un control estrecho por parte del médico e incluso una remisión al nefrólogo según la condición de cada paciente. Bueno, este entonces era el mensaje que tenía sobre el síndrome nefrítico nefrótico. Vamos a verla ahora. Tenemos entonces 15 minutos. Si existe alguna pregunta, entonces por favor pueden abrir el micrófono. Profe, sí, yo tenía una, está indicado el uso de esteroides en la postinfecciosa, los esteroides. Ya, pues normalmente, como le mencionaba, la posinfecciosa es un tratamiento expectante, vigilancia, tratamiento de la hipertensión y el edema. En algunos casos en los cuales definitivamente sí es una nefritis posinfecciosa, el cuadro clínico lo sugiere y hay un rápido aumento de la creatinina que hace temer que pudiera causar un daño renal que pueda llevar al paciente a que en pocos días o semanas pueda necesitar diálisis. Pueden utilizarse esteroides para tratar de controlar el proceso inflamatorio. En estas enfermedades, pues no hay estudios como los hay en otras enfermedades aleatorios, doble ciegos, pero con el fin de preservar la funcionalidad renal, se pueden dar esteroides si uno ve un curso muy agresivo, muy rápido de la enfermedad. Sí, señor. Listo, gracias. De los 61 participantes, ¿algún otro? A ver, de los que yo conozco por acá. Darren, ¿le quedó todo claro? Sí, profe. Ah, sí, estaba despierto. Bueno, veremos por acá. A Hernando también lo vi por acá. Sí, profe, súper claro. Súper claro. Estefanía la vi por acá. Sí, profe. Ah, bueno, parece que estaban prestando atención. Bueno, ayer conocí a Laura. ¿Qué se me hizo Laura? No la veo. Ay, Laura sí no vino. Bueno. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces creo que la sesión ha terminado. Entonces, no sé si la doctora Claudia ya ha llegado. Ah, Buenos sí. días, sí, Juan Carlos. Voy a ver cómo logro entonces deshacerme del rol de anfitrión. Venga a ver cómo se da la vuelta.